lo importante es que tanto el cerebelo como la corteza cerebral, la sustancia gris va a rodear a la blanca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un fragmento, por ejemplo la sustancia gris, aquí va a estar rodeando esta zona central, que es la sustancia blanca. Ya nosotros hoy en la práctica nos va a interesar estudiar las diferentes capas, que también las mencionamos en la teórica, ¿verdad? Que tiene la sustancia gris. Aquí nada más salió un pedacito en el microscopio, pero dimos el nombre, hace que tenemos un corte aquí, ¿verdad? Y vamos a estudiar las diferentes capas, de 1, 2, 3 capitas que tiene esta sustancia gris. Si nosotros visualizamos este preparado, ¿verdad? Hay una zona clara, ¿verdad? Que apenas veo algunos punticos, algunos núcleos. Aquí también veo otra zona clara, que también veo algunos punticos, que son de los núcleos, y aquí también veo otra zona clara. Me tengo que ubicar, si es que estoy viendo la capa molecular, que es la primera capa de la sustancia gris del cerebelo, o estoy viendo la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces yo tengo que ubicar dónde está la siguiente capa, que era la capa de células de Purkinje. Entonces voy a ver unas neuronas más o menos grandecitas, medio separaditas, que me va a dar el nombre a la siguiente capa. Es una célula de Purkinje cerca de otra, como aquí. Aquí hay una célula o una neurona de Purkinje, aquí hay otra. Si la veo de este lado, aquí tengo una, aquí tengo otra, y si reviso este lado, por ningún lado veo célula de Purkinje. Es decir, que ahí afianzo el diagnóstico. Esto que estoy viendo es sustancia blanca. En cambio esta que se me confundiría con la sustancia blanca, o esta que está aquí, esa sí sería la capa molecular. Si tomo esta, en este sentido, de aquí hacia acá, entonces esta sería la capa molecular, más fibras que células. Luego viene la capa de células de Purkinje. Por lo menos veo una aquí, 2, 3, 4. Y luego, que esta es la que es más basófila, porque aquí predominan más los núcleos que las fibras, sería la capa granulosa o granular. Entonces ya tengo identificadas mis 3 capas de la sustancia gris del cerebelo. Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granular o granulosa. Si la señalo aquí, es igual, ¿verdad? Porque aquí como esa folia estuviera dando la vuelta acá, entonces me queda la capa molecular de este lado, capa de células o neuronas de Purkinje, capa granular o granulosa. Y entonces este centro es lo que me queda como sustancia blanca. ¿Okay? En el examen identifica la capa, fíjate que esto es un microscopio, identifica la capa señalada, capa molecular y menciona el órgano. Entonces, en estos preparados podemos preguntar órganos. ¿Okay? Entonces, cerebelo, identifica la capa señalada, la capa de células de Purkinje, granular o granulosa, identifica los señalados, sustancia blanca. La corteza cerebral dijimos que no hay preparado en la práctica, pero en teoría sí, y en su guía ahí aparecen las 6 capas que le dimos en la mañana. Entonces ese mismo preparado, fíjense que sigue siendo el microscopio, le colocamos mayor aumento y entonces nos acercamos. Identifique la capa señalada, capa granular o granulosa, capa de célula de Purkinje y capa molecular. Entonces con mayor aumento el preparado anterior. Aquí les dije que cuando llegamos a la médula espinal, incluso el preparado a veces lo colocamos en una lupa, porque si lo ponemos en el microscopio no nos sale en forma completa, porque es muy grande. Pero entonces, recordar que la sustancia blanca rodea a la gris, la médula espinal, y que toda esta zona de acá corresponde a la sustancia gris, ¿verdad? Entonces tenemos como en forma de, uno lo describe como una H, o en alas de mariposa, ¿ok? Esa sería la sustancia gris, y luego la blanca que rodea a la gris. Eso es lo importante. Esa es la médula espinal. Con una coloración especial, violeta de crecido, azul de toloidina, entonces podemos evidenciar los cuerpos de Nisser, ¿verdad? Que lo mencionamos esta mañana, que dijimos que eran
retículo endoplasmático rugoso. De repente, fíjense, yo veo este preparado, necesitamos una tinción especial para ver las neuronas, ¿verdad? Y bueno, aquí en esta, a pesar de que el núcleo no se ve muy bien, puedo ver estas pequeñas manchitas en el pericardio que corresponden a los cuerpos de Mills. Si veo esta, por ejemplo, de repente no veo los cuerpos de Mills, pero veo el núcleo ovoideo de posición central con un nucleolo bien visible, bien evidente. Esta está bien bonita. Tiene una forma triangular, el núcleo de posición central claro, con un nucleolo visible, evidente, y en el pericardio todo este poco de punticos que corresponden a los cuerpos de Mills o de Missler, que recuerden que era retículo endoplasmático rugoso. Yo no lo conozco como corpúsculo. Bueno, entonces después aquí tenemos otro preparado. Hicimos una foto en la clase que era un ganglio nodoso, ¿verdad? Que tenía alrededor estas celulitas, algunos los describen como un rosario. En la neurona es esta, ¿verdad? El ganglio raquídeo. Este, por efecto del preparado, se retrajo un poquito, pero aquí tenemos el núcleo que es pálido, que es claro, el nucleolo, y rodeando ese núcleo tenemos estas celulitas, que las llamamos, son neuroglías, pues las llamamos anficitos, o células satélites, o capsulares, ¿ok? Entonces en el examen de repente identifica las células señaladas, anficitos, capsulares o satélites, ¿ok? Empiezan otra vez con el dichoso fibroblasto, ser activo, inactivo. Okay, este no se ve muy bien, pero nosotros tuvimos una práctica de epitelio de los plexos coroideos, que era un epitelio simple cúbico, ¿verdad? Y aquí lo que dimos en la clase, la manera de disponerse ese tejido conectivo, que lo extrapolábamos, lo que estudiamos en muscular, ¿verdad? El conectivo que rodeaba todo un músculo, que lo llamamos epimicio, el que rodeaba cada fascículo muscular, lo llamamos perimicio, y el que rodeaba cada fibrita muscular, la llamamos endomicio. Aquí es todo el preparado de un nervio, ese tejido conectivo denso que rodea todo el nervio, ese sería el epineuro. Luego se mete, me va formando dos fascículos. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces ese sería el perineuro. Y adentro, cada fibrita nerviosa es rodeada por tejido conectivo, que es el endomicio. Aquí lo traemos un poquito de cerca, ¿verdad? Cada fibrita nerviosa, alrededor de ella, esta zona correspondería al endomicio. Esto con mayor aumento, esta zona que teníamos aquí. Endoneuro. Bueno, ya lo saben. Ese man está que ustedes vengan con la tontería, ¿verdad? De repente la profesora tiene 1000 horas hablando toda la mañana, estamos ubicados musculares, las dos prácticas que tiene. Si a ti te da la gana, en el examen la semana que viene y te ponemos un epimicio y tú le quieres decir epineuro, ese es tu problema, ¿verdad? ¿Estamos claros? El hecho de que yo hablando de repente me equivoque, usted debe estar claro. Y en la clase en la mañana se lo dijimos. Epimicio, endomicio y perimicio en el músculo, y lo traspolamos al nervio, epineuro, perineuro, endoneuro. Que en un momento estoy hablando y le digo epineuro o epimicio, bueno, la profesora está equivocada, pero no es porque usted lo dijo, profesora, y entonces en la práctica usted dijo que eso era epimicio. Y yo me contesté que eso es epimicio y perimicio. ¿Estamos o no estamos? ¿Ah? No está de más. ¿Ah? De repente, ok, la profesora se equivocó ahí, pero ya sabemos cómo es. Y son dos prácticas que van a ser evaluadas. Ok, entonces pasamos a lo mismo. Ojo y oído. Entonces, recapitulando, ¿qué les pide la práctica para la parte de nervioso? Nada más, identificar las capas del cerebelo, la sustancia gris del cerebelo. Para teoría, deberían aprenderse las capas de la corteza cerebral, que de repente se las podemos preguntar y en qué orden, ¿verdad? La capa 1, mencioné la capa 1, la capa 6 de la corteza cerebral, o la 5, la 3, X. Ajá, ¿qué más nos pide? Visualizar una médula espinal, cuál es la sustancia gris y la blanca en un corte de médula espinal. En un ganglio raquídeo, identificar, además de la neurona, que es la que está en el centro, las células que lo rodean, que dijimos que eran anficitos, o capsulares, o satélites, ¿verdad? Que son un tipo de neuroglía, como lo vimos en la clase. Un plexo de los epitelios coroideos, ya nosotros tuvimos un examen de epitelio, ¿verdad? Si tengo que identificar otras estructuras, bueno,
me quito ese epitelio porque ya lo evaluamos. Y bastantes modelos donde se evaluó el epitelio simple y cúbico. Y luego el epineuro, perineuro, endoneuro, y como les va la práctica de muscular, epimicio, perimicio y endomicio, ¿verdad? Luego venimos al ojo. El ojo, como les decía, no queda completo. ¿Por qué? Porque cuando se fija en formol y después se pasa la cuchilla, muchas veces se daña y se lesiona mucho el cristalino. Pero por lo menos las estructuras que podemos visualizar a ese microscopio óptico es la que le vamos a ir dando el nombre. Entonces, también primero en ese preparado, fíjense que está montado un microscopio. ¿Cuál es la parte anterior o posterior de ese ojo? ¿Ya? Yo les puedo decir a ustedes que esta es la córnea, esta que está acá, esto que está acá son los cuerpos o procesos ciliares, este que viene aquí y que también sale un poquito por aquí, es el iris, ¿verdad? Y el espacio que queda entre iris e iris, dijimos que era la pupila. Este que está todo dañado, dijéramos nosotros, todo escuañingado en las palabras nosotras venezolanos, ¿verdad? Es el cristalino. Pero vamos a tener cositas del cristalino que lo podemos ver y le vamos a hacer más énfasis. Esa es la parte anterior de ese ojo. Y luego, la parte posterior del ojo me ubico, ¿verdad? Aquí está saliendo el nervio óptico. Entonces, en la cara posterior veo un pedacito que tiene como muchas rayitas. Y ahí cuando uno hace esquema, eso corresponde a esas 10 capas de la retina que mencionamos esta mañana. ¿Verdad? Por lo menos uno la ve así como varias rayitas, ya uno sabe que eso es retina. ¿Ok? Este espacio que queda aquí es el espacio que queda detrás del cristalino, que es la cámara vítrea o cámara del tumor vítreo o cuerpo vítreo. Volvemos entonces adelante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos identificar? Otra vez la córnea. En el microscopio, ¿qué le vamos a ver a la córnea? El epitelio corneal o epitelio anterior de la córnea, que se ve como rosadito más oscurito, como el grosor de mi dedo, ¿verdad? Y todo lo demás que está aquí, ese se llama estroma corneal. Las limitantes no se ven con el microscopio, que si Bowman, DSM, eso no lo vemos al microscopio. Ahora, si nosotros colocáramos el señalador de este lado, podríamos estar indicando el otro epitelio que forma la córnea, que es el endotelio corneal. Entonces, ¿qué vemos aquí al microscopio? Este rosadito más o menos grueso, que es el epitelio anterior de la córnea, este todo, que es el estroma corneal, y el que queda por detrásito, ese sería el epitelio o endotelio corneal, o epitelio posterior de la córnea. ¿Qué podemos identificar acá? Un pedacito o un iris, y aquí está el otro, ¿verdad? Y aquí un poquitico nos quedó de los cuerpos o procesos ciliares, y aquí también. Entonces, este espacio que queda detrás de la córnea, que tiene un poquito de iris, la pupila con la cara anterior del cristalino, ¿cómo se llamaría esa zona? Esa es la cámara anterior, la que queda por detrás de ese iris, como los cuerpos ciliares, partecita del cristalino. Esta sería la cámara posterior. ¿Qué más puedo visualizar en ese microscopio? Parte del cristalino, ¿verdad? Más nada. Le ponemos mayor aumento, vamos viendo. ¿Verdad? Ponemos este mismo preparado acá, le dimos mayor aumento para acercarnos un poquito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos identificar ahí? Ya vemos más de cerca el epitelio corneal o epitelio anterior de la córnea, que dijimos en la clase que era un epitelio. ¿De qué tipo? Lo vimos de cerca y yo mandé a los alumnos, díganme qué ven ahí, me dieron una vez el epitelio de la córnea. ¿Ah? Plano, estratificado, no queratinizado. Después todo el espesor aquí que corresponde al estroma corneal. Si lo preguntamos de este lado, entonces estaríamos señalando el endotelio corneal o epitelio posterior de la córnea. Y si lo colocamos acá, estamos señalando la cámara anterior, ¿verdad? Si nos vamos con menor aumento, ¿verdad? Estaríamos preguntando, ¿verdad? La cámara anterior. Y lo ponemos más cerca todavía, ¿verdad? El mismo preparado más cerca. Aquí el que le ponga caliñito, podemos ver que hay una estratificación ahí del epitelio. Yo lo puse esta mañana en la clase para que vieran que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y todo esto es el estroma corneal. Si lo señalamos de este lado, entonces sería el endotelio corneal o epitelio posterior de la córnea.
seguimos. ¿Verdad? Entonces las dichosas capas que estudiamos esta mañana en la retina. ¿Qué pasó aquí en este preparado? Esta zona no sirve para nada, se despegó una capa. ¿Verdad? Aquí la primera capa es esta que vemos aquí bien coloreadita, se separó del resto de la otra capa y nos quedó allá arriba montadita. ¿Verdad? Pegadita más o menos con la corona. Ok, pero podemos darle el nombre a las diferentes capas. Y dijimos en la clase que las limitantes no se veían al microscopio óptico. Otra cosa que no me alcanzó a decirles, cuando nosotros estudiamos el epitelio pigmentario y el resto de las 9 capas, eso están bien unidas, esas capas. Cuando ustedes escuchan por allí que le dicen que fulanito tuvo un desprendimiento de retina, eso es lo que se está refiriendo el oftalmólogo. Se separó el epitelio pigmentario del resto de las otras capas. Normalmente todas esas capas están juntas, ¿ok? Cuando una persona dice sufrió un desprendimiento de retina, es que se separó la capa del epitelio pigmentario del resto de las otras capas, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces, con este aumento, esta rayita bien pigmentadita que está allí, correspondería a la primera capa de la retina, que es la del epitelio pigmentario. Después venimos con esta capa que es la de los segmentos externos de los conos y bastones. Segmentos externos o capa de fotorreceptores, a veces ustedes lo dicen así. Ajá, la limitante no se ve, entonces esta que está acá sería la nuclear externa. Este halo claro que está aquí, que dijimos que era sitio de sinapsis, esa se llama plexiforme externa. Volvemos con otra capita acá de núcleo, se llama nuclear interna. Esta clara que es más ancha, como 4 dedos míos, aquí era como 1 o 2. Esta, que es más anchita, esa es la plexiforme interna. Aquí vemos que hay células ganglionares una al lado de la otra. Esa es la capa de células ganglionares. Con este aumento no le vemos sus axones que están saliendo, pero en la clase de la teoría vimos que cada celulita le va saliendo un axón, se van uniendo y van conformando el nervio óptico. Entonces se llama capa de fibras del nervio óptico y más nada. Porque las membranas, las limitantes no las vemos. Nos vamos, ese mismo preparado que está en el microscopio, le ponemos mayor aumento y nos vamos a acercar. Entonces, la que nos quedó arriba, ¿verdad? Que ese era el epitelio pigmentario. Después viene esta, que es la capa de los segmentos externos de los conos. Esta que está aquí es la nuclear externa. En clase dijimos que son núcleos nada más de los conos y bastones. Ahí lo que hay es fotorreceptor. ¿Okay? Después viene este espacio claro que es la plexiforme externa, sitio de sinapsis. Después viene esta otra un poquito más clarita, pero también tiene núcleos. Pero ahí hay núcleos de neuronas bipolares principalmente. Hay núcleos de las células amacrinas, hay núcleos de las células horizontales, hay núcleos de las interplexiformes y está el núcleo de la célula de Müller. ¿Okay? Entonces esta nuclear interna tiene bastantes núcleos de varias células. Y luego este espacio aquí, ¿a quién corresponde? A la plexiforme interna. No veo más nada, ¿verdad? Ahí no puedo preguntar a capa, ¿verdad? Porque ahí no se ve. Y aquí volvemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? El epitelio pigmentario no salió, ¿verdad? Debe estar más afuera. Pero entonces, ¿dónde empieza? Capa de los segmentos externos de conos y bastones. Identifica la capa señalada. Nuclear externa. Este espacio es claro. Plexiforme externa. Nuclear interna. Plexiforme interna. Esta capa de células ganglionares. Aquí estaría entonces la capa de fibras del nervio óptico y más nada. Al microscopio óptico, esas son las capas que vamos a manejar. Volvemos a ubicarnos. ¿Quién es esta señora que está aquí? La acabamos de ver. Sigue por aquí. ¿A quién corresponde esta capa? A la córnea. ¿Y este espacio aquí? Cámara anterior. ¿Y este espacio acá? Este digo que era el iris. Y esto, los procesos o cuerpos ciliares. ¿Sí podemos ver un poquito de retina, sí o no? Sí. ¿Verdad? Identifica la capa señalada, de repente, con toda la estructura señalada, podemos revisar ahí retina y hasta capa podemos preguntar, ¿sí o no? Ok. Y aquí tenemos un pedacito del cristalino, ya empezamos a ver un poquito de cerca esta parte de acá, que es la cápsula del cristalino. Lo más que veo
aumento. Seguimos. Y nos vamos más cerca con el cristalino, ¿verdad? Entonces aquí se ve como medio amarillenta, esa sería la capa, la cápsula del cristalino. Y aquí empezamos a ver como unos pequeños trazos. Ese es el epitelio anterior del cristalino. A medida que me alejo, ya va como aumentando un poquito su tamaño. Y eso es lo más que vemos en el microscopio óptico. Al cristalino no le vamos a ver las fibras del cristalino, solo vimos en la teoría, pero en la práctica podemos identificar la cápsula del cristalino. Él, como toda estructura, ¿verdad? Es el cristalino. De repente acá están las fibras del cristalino. El epitelio anterior del cristalino, perdón. Y terminamos lo que es ojo, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿qué nos tenemos que aprender de ojo? ¿Verdad? La cámara posterior, la cámara anterior, cuerpo, procesos ciliares, las capitas de la retina, este que está acá, que es el iris, este señor que está acá, que es el cristalino, podemos ver el estroma, el endotelio o epitelio posterior de la córnea, podemos identificar el epitelio exterior de la córnea, ¿sí o no? Sí. En la parte posterior, emergencia del nervio óptico. ¿Cómo se llama esa zona donde sale el nervio óptico? Es la papila del nervio óptico, ¿verdad? Ok, eso, cámara vítrea o del cuerpo vítreo. Ese, a veces se sale ese nervio. Ok, ya eso lo revisamos, la córnea más cerca, todo eso ya lo revisamos. Las capas, acuérdense, las diferentes capas. Pásame la anterior, Mariana. Del cristalino, entonces, por lo menos, ¿verdad? La cápsula del cristalino, toda la estructura de él que es el cristalino. De repente, ¿verdad? Está aquí donde empezamos a ver el buclecito, el epitelio anterior del cristalino. No se ve en la fibra. En el caracol pusimos un preparado, ¿verdad? Muy parecido a este. El eje o centro del caracol dijimos que se llamaba columela o modeolo. En la columela o modeolo vamos a ver acúmulos de neuronas bipolares de tanto en tanto que reciben el nombre de ganglio espiral. Después dijimos que por aquí se formaban 3 rampas, por este lado también van 3 rampas o escalas, pero cuando llegamos al techito, a la cúpula, se unían las que vienen por aquí con esta, se hace una sola. Entonces cuando señalábamos aquí bien alto, bien arriba con el techito de ese caracol, dijimos que se llamaba helicotrema, y venía que era con H, no con E, ¿ok? Nos vamos a ir acercando un poquito más, ¿verdad? Entonces vimos que esta zona, ¿verdad? Esto parece un triángulo, esta está la media, ¿verdad? Esta parte, si esto es un triángulo, este sería como el ángulo de ese triángulo. Esa zona, donde está el ángulo de ese triángulo, toda esa zona la llamamos limbo espiral. Limbo espiral, que no la podemos confundir con el limbo esclerocorneal, ¿verdad? Ustedes sí, yo por lo menos ahorita que sí, el primicio, pero ustedes los cables se les pasan y entonces me ponen que el endolinfa es del ojo, que el humor acuoso es del oído, ¿verdad? Ustedes sí se les traspapelan los cables, ¿ok? Entonces, y entonces si tenemos un limbo esclerocorneal, que lo vimos en el ojo, que está en los mecanismos de reabsorción del humor acuoso, aquí tenemos un limbo espiral. Esto es esta zona que está acá. Esto es un ganglio espiral y esta zona que está acá, ¿verdad? Como si viéramos un triángulo, el ángulo de ese triángulo, esa zona ahí se llama limbo, ¿ok? ¿Qué más veríamos? Bueno, entonces de ahí parte la membrana basilar. Se llama membrana basilar, no es membrana basal, se llama basilar. Y aquí está otra membranita que se llama membrana vestibular o del Reister. Me dividen esa luz del caracol en esta escala, por encima de la membrana vestibular. Esta escala se llama escala o rampa vestibular. La que está, el espacio que queda debajo de la membrana basilar se llama rampa o escala timpánica. Silencio. Donde la membrana basilar choca con el periósteo del hueso, aquí se va a engrosar un poquito, esa zona se llama rodeta o ligamento espiral, que dijimos que era un sitio de producción de endolinfa. Esta zona, que la vemos así con unos puntitos, estos son vasos sanguíneos,
parte más vascularizada del oído. Y entonces eso se llama estría vascular. Primer sitio de producción de endolinfa. Estría vascular, ligamento o rodete espiral y las células de sostén del epitelio sensorial, ¿verdad? Vimos esos tres sitios de formación de endolinfa. Y sitio de reabsorción de endolinfa fue el fondo de saco endolinfático. Entonces de repente uno dice que el endolinfa, ¿dónde se reabsorbe, dónde se forma? Me dicen que es del linfático. El endolinfa es del linfático. Así me contestan. Yo sé. Okay. Entonces, luego dijimos que esta escala o rampa, la del medio, eso es lo único que es caracol membranoso. Esa escala donde está el órgano de la audición, que es el órgano del corte. Entonces, fíjense, descansando sobre esta membrana basilar, aquí está esa serie de células que vimos esta mañana, que vimos que eran como unos dedos, las falángicas, que esas falángicas soportaban arriba unas ciliadas y que ellos iban a conformar este órgano de Corti. Aquí, a pesar de que estén chiquitico, esta es la membrana tectoria y aquí están las células interdentales que producen esa membrana tectoria, ¿verdad? Muy bien, aquí la vemos un poquito más de cerca, ¿verdad? Donde quedó el microscopio, esta es la estría vascular. Aquí, donde está llegando la membrana basilar, esta zona sería el ligamento o rodete espiral y aquí ya empezamos a ver el órgano de Corti. Aquí está la membrana tectoria, no puedo ver más nada. Y sí, no veo más nada. ¿Es la rampa o escala media? Nos acercamos, esta membranita que partía por aquí, la llamamos membrana vestibular o de Reste. ¿Ok? Estamos viendo entonces la escala o rampa media o de conducto coclear. Volvemos a ver. ¿Qué visualizamos aquí? La membrana basilar. Descansando sobre la membrana basilar están esas células, ¿verdad?, que dijimos que nos iban a interesar. La que parecen dedos, la falángica, ¿verdad? Montadita sobre la falángica hay una célula ciliada y las que formaban este espacio triangular, que eran las células de los pilares internos y externos. En la clase había muchas más, ¿verdad? Que si Klaus, Butcher, que eso no nos iba a interesar. Nada más las falángicas que soportan arriba de las que parecen de una ciliada y las que forman los pilares internos y externos de ese espacio triangular que dijimos que se llamaba túnel interno o túnel de Corti. Volvemos a ver la membrana tectoria, ¿verdad? Acuérdense que aquí quedaban las células ciliadas, como están en contacto con la membrana tectoria, cuando ocurre la transducción de esas ondas sonoras que se transforman en impulsos nerviosos, viajan, ¿verdad? Por esa, se mueve la endolinfa, me mueve la membrana basilar, ahí ocurre la transducción, entonces ya salen como impulsos nerviosos, contactan con la membrana tectoria y la membrana tectoria tiene acá el ganglio espiral y de ahí el nervio del oído, ¿verdad? El nervio auditivo. Ok, si le preguntáramos este espacio aquí, sería la escala o rampa media, ¿verdad? O del órgano de Corti. ¿Sobre quién está descansando el órgano de Corti? ¿Qué es todo esto? Eso yo como una casita. Montadita sobre la membrana basilar. Siguiente. Aquí lo vemos un poquito más feito, ¿verdad? Pero aquí lo puedo ubicar. Membrana basilar y toda esta estructura es el órgano de Corti. El espacio que queda, túnel interno o túnel de Corti. Lo que queda debajo de la membrana basilar, ¿cómo se llama esta rampa o escala? Timpánica, ¿ok? Bien. Aquí, donde se unen todas las rampas, lo que es el techito del caracol, el hipotrema. Bien, siguiente. Este sería mácula, ¿verdad? Esto no, esto es un artefacto. La mácula, ¿verdad? Que dijimos que ahí lo que está constituido por células tipo 1, tipo 2 de sostén, ahí ustedes no van a ver, a decir que la filial no, identificar apenas ese bombadito allí que corresponde a una mácula, ¿ok? Siguiente. Y este, que parece como un pulgar, ¿verdad? Lo delimitamos por acá, lo llevamos también a la clase teórica, esta es una cresta angular. Siguiente. De cerca, ¿verdad? Ya hemos visto esa cresta angular, así más o menos era la que llevamos en la clase hoy. Ahí están también esas células epitelio sensorial, ahí hay mezcladas células ciliadas tipo 1, tipo 2 de sostén, pero
la práctica, dígame qué célula es esta, qué célula es esta, no. Identificar la estructura como tal, que es una cresta angular. Siguiente. Creo que ya eso es todo de la práctica. Pásame un momentico, no se pare. Mariana, pásame un momentico ahí la de muscular. Y es que se lo abro al grupo, no voy a hablar, sino que lo señalamos, rapidito identificamos y nos vamos. Ok. Empieza. Acuérdense que ya la muscular empieza aquí, en esta zona. El epitelio ya salimos de él, conectivo salimos de él y empieza muscular. Es la única zona donde vemos las fibras oblicuas en ese preparado. Siguiente. Ya para ir viendo las capas, la circular interna y la longitudinal externa, y que es en esta capa donde podemos estudiar la forma de una fibra muscular lisa, ¿verdad? Que es aplanadita con los extremos redondeados. Siguiente. Entonces nos íbamos capa circular y longitudinal, íbamos acercándonos, que aquí cuando estamos en la circular no podemos ver la forma de la fibra muscular lisa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál usamos? La capa longitudinal. Nos íbamos acercando a la capa longitudinal para empezar a ver, ¿verdad?, esos pequeños tracitos, y entonces la veíamos. Si los extremos son en puntas, es un fibroblasto, y si los extremos son redondeaditos, es una fibra muscular lisa, ¿verdad? Todas estas que tenemos acá, dependiendo del grado de contracción de la fibra, ellas se van a ver un poquito dobladitas, pero todas esas son fibra muscular lisa, que dijimos que cuando hablamos de fibra muscular lisa es la célula, así se llama la célula, ¿verdad? Aquí las tenemos. Identifico una célula, vamos a empezar. Activo y inactivo. Aquí fíjense. Esto cuando estemos en digestivo, entre la circular y la longitudinal externa, aquí está el plexo mientérico de agua. Por eso, estas celulitas que vemos aquí son neuronas. De repente, ¿verdad?, nos interesa, porque estas son neuronas, con el núcleo claro, redondeadito, y el nucleolo bien visible. Ahí se pueden ver esas neuronas. Siguiente. Igualito, para que vieran más de cerca la fibra muscular lisa. Después nos fuimos al estriado, darle mayor aumento. Cuando la fibra muscular tiene múltiples núcleos que se van hacia la periferia, eso nos hacía el diagnóstico de que era un músculo estriado esquelético. Ok, siguiente. Y aquí que podíamos ver, aunque fuera con natroxidina, cómo eran las estriaciones. Siguiente. Eran coloraciones especiales. Y aquí entonces ya cuando veíamos estos tracitos, ¿verdad?, como unas rayitas transversales, que el núcleo de posición más central en la fibra, eso era un disco intercalar, identifica lo señalado, disco intercalar, y en forma precisa que pertenece al músculo estriado cardíaco, que tiene que llevar todo su nombre al cardíaco, al liso, no, se llama músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Ok, esos son, y con coloración especial, que el músculo aquí se tenía bien rojito, ¿verdad? Inmediatamente por debajo del epitelio, que esta es una lengua, que revisamos el epitelio plano estratificado no queratinizado, toda esta zona por debajo del epitelio corresponde al epinicio, luego el que me separa el conectivo varios fascículos, ahí estaría el perinicio, y si me voy adentro, endomisio. Ahí estaría ubicando el epinicio, ¿verdad?, inmediatamente debajo del epitelio. Aquí no puedo ver el epinicio, pero puedo ver perinicio, incluso si me voy adentro, endomisio. Siguiente, ahí, ¿qué tengo? Perinicio, pues este es un fascículo y este es otro, y si voy aquí adentro, Endomisio. Lo mismo. El anterior perinicio, pero si voy aquí, endomisio. Las rayitas, a las bandas ahí que las veíamos con una coloración especial, y creo que eso era todo lo que era la práctica muscular.